En caso de que no lo hayas notado, existe un estigma en contra de que los hombres accedan a servicios de salud mental. Se me había inculcado que solo lo aguantara y que dejara de estar triste. Incluso a la edad de 8 años, mis padres no tenían ninguna tolerancia para mi miseria. Los dos son de China. Como padres chinos tradicionales, no creen en la terapia. Solo querían que me hiciera más fuerte. Pero lo único que sentía era debilidad. No estoy seguro, exactamente, de cuándo convertí los sentimientos en amigos imaginarios, pero no recuerdo ningún momento sin ellos. Sus nombres son ansiedad y depresión. Supongo que los culpo por todos mis problemas. Cuando me visitan, sé que las cosas se pondrán mal. Puedo estar en un lugar congestionado, y ellos me causarán un ataque de pánico que tomará control de mi cuerpo. Dormían encima de mí por la noche, constriñendo mi respiración. Me seguían de lugar a lugar sin ningún remordimiento. A decir verdad, me acechaban. Ansiedad es un hombre delgado sin brazos. Está completamente desnudo, con dedos que salen de su piel. Burbujea baba y escupe pedazos de moco por todos lados. Cuando no está babeando, me está murmurando cosas. Siempre murmurando. Tus padres te odian. Nunca serás nadie. Te morirás pronto. Su voz sonaba sorprendentemente como el inglés maltrecho de mi padre. Las cosas que dice son terribles, pero es cuando me toca que es inaguantable. Su piel de dedos diminutos se cepilla contra la mía como si fuera un milpiés. Me encojo y me rasco. Mi madre ha encontrado cortes largos en mis brazos. He tratado de explicarle que fue ansiedad, pero solo me ha acusado de querer atención. Depresión es muy diferente. Se ve como una mujer normal en una mitad de su cuerpo, pero la otra mitad está completamente derretida. Hay una herida abierta en su cuero cabelludo, la cual sangra constantemente y escupe charcos de pus verdoso. En lugar de lágrimas, llora dientes de leche sobre el pliegue de su propia piel. Le gusta usar su brazo bueno para aplicar presión sobre mi pecho. El peso de ella me hace encorvarme. No habla por medio de palabras. Más bien, produce un gemido grave como el llamado de un burro. Lo escucho todo el tiempo. El sonido melancólico hace que mi corazón me duela. No puedo dormir por culpa de ese ruido, pero tampoco me puedo salir de la cama por su presión constante. Lógicamente, sabía que no eran reales en un sentido tradicional. Eran producto de mi imaginación. Pero su impacto era innegable. Trabajaban juntos para hacer mi vida lo más difícil posible. Me encontraba totalmente solo, excepto por ellos dos. Al menos hasta esta mañana. Me desperté con depresión durmiendo sobre mi pecho. Su herida de cabeza repugnante estaba escupiendo pus dentro de mi boca. Traté de hablar, de pedir ayuda, pero su bilis mantuvo mi voz en silencio. Ansiedad se escabulló desde el suelo. Cepilló su terrible piel de dedos a lo largo de mis brazos. Apenas podía respirar. Ansiedad sonrió con superioridad y escupió baba encima de mi cara. Llegaron 3 golpes a la puerta. Depresión y ansiedad se pusieron rígidos, liberando sus agarres por un momento. La voz de mi hermana Kim provino desde el pasillo. Levántate. Mamá dice que te tengo que llevar a la escuela. Traté de hablar, pero la acidez de depresión aún estaba atascada en mi garganta. Kim suspiró ruidosamente y abrió la puerta a la fuerza. Dije que te levantaras. Grité cuando la vi. Ella tembló por la sorpresa. ¿Qué mierda pasa contigo? Mi hermana se quedó parada en el marco de la puerta, su rostro era una combinación de confusión y repulsión. Pero, en su hombro estaba una criatura. Era un esqueleto como el de un ave con sus garras enterradas en el cuello de ella. Su cabeza era un tazón pútrido de vómito. Había 2 ojos flotando en el líquido rancio, girando en círculos. Kim me observó, completamente inconsciente de la cosa que estaba encima de ella. Kim, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Apunté a su hombro. Ella observó alrededor, pero no vio nada. Eres un maldito psicópata, ¿sabías eso? Ahora levántate para que te pueda llevar a la escuela. La cosa en su hombro hizo un sonido ruidoso de gorgoteo y luego comenzó a hablar. Su voz era una combinación de la voz de mi madre y un lamento agudo. Estaba señalando tu grasa, tu cuerpo obeso y feo. Eres una cerda asquerosa, nunca serás lo suficientemente delgado. ¿Por qué está diciendo eso? Me lamenté. Ella me observó como si fuera una cucaracha. Te has vuelto loco oficialmente. Me quedé acostado en mi cama por unos momentos. ¿Qué acababa de ver? Temblando, me paré. Quizá Kim tenía razón, me estaba volviendo loco. En realidad, no me sorprendería. Ansiedad se espabiló y me susurró, siempre has estado loco.
Depresión arrastró su forma derretida detrás de mí mientras me estaba vistiendo. Traté de pretender que no acababa de ver a ese demonio rasguñando a mi hermana. Era temprano, quizá fue un sueño. Fui al piso de abajo mientras Ansiedad me empujaba con sus dedos diminutos. Bastardo, tu familia te odiará aún más. Mis padres estaban en la cocina. Detrás de ellos, había copias idénticas de ellos mismos, excepto que habían sido vendadas con camisas de fuerza hechas de alambre de púas. Las copias estaban gritando, forcejeando en contra de sus ataduras. Pero mis padres no las notaban. Mi padre estaba leyendo el periódico. Mi madre estaba terminando su desayuno. Su copia se arrojó al refrigerador, tratando de hablar. Se vertió arena de su boca. Buenos días. Me dijo mi madre alegremente. Se me cayó la quijada. ¿Cómo era que no podían ver ni oír a esas copias repulsivas? Kim pasó a mi lado para entrar a la cocina. El monstruo aún estaba posado encima de ella. Su cráneo de vómito era un poco más grande. Ella agarró las llaves del mostrador. Vamos, psicópata. En el auto, traté de orillarme tan lejos de Kim como era posible. La cosa en su hombro no parecía estar interesada en mí. Solo seguía hablando con ella. Serdagord, nadie te ama, puta vaca fea y enferma. Me di cuenta pronto de que no era solo mi familia. Todos con los que nos cruzábamos tenían algo enfermizo encima o cerca de ellos. Los demonios marcaban a los transeúntes. Ninguno se veía igual, pero cada uno era perturbador. Un hombre tenía un lobo gigante que enterraba sus dientes en su espalda. Una mujer estaba rodeada por una nube negra con cientos de manos extendidas. Traté de cerrar mis ojos, pero Ansiedad utilizó sus dedos diminutos para abrir mis párpados a la fuerza. Kim me dejó en la escuela en menos de 10 minutos. Vi a los chicos en mi salón de clases, chicos que había conocido por años, siendo acechados por criaturas repulsivas. No quería salir del auto. Kim entrecerró sus ojos. ¿En serio, estás bien? Alcé mi mirada hacia ella. Quería decirle desesperadamente lo que estaba sucediendo. Depresión me pegó un puñetazo en el estómago. Ansiedad me murmuró, no pongas esta carga en ella. No vales la pena. Estoy bien, dije silenciosamente. Salí del auto y me dirigí al edificio. No me podía concentrar en nada. Lo único que podía ver eran los seres horribles que estaban atormentando a mis compañeros de clase. Alicia, la chica que siempre me había gustado, tenía una lengua distintivamente larga colgando desde el reverso de su cabeza. Le lamía su cabello y continuaba jalándolo. Si ella tomaba una hebra individual, la lengua dejaba de lamerla por un momento antes de comenzar de nuevo. Bendy, mi mejor amigo, se encontraba cara a cara con una versión de su padre. Excepto que esta versión era pequeña, más o menos del tamaño de una manzana, y estaba sentado en su oreja. Le gritaba, sé el buen chico de Papi. No le digas a tu mamá. Este es nuestro secreto. ¡Qué buen niño! Carrie, la estudiante más inteligente de la clase, tenía dos cabezas que estaban creciendo desde su cuello. Una se veía enferma y estaba muriendo, tosiendo pus similar al que Depresión supuraba de su cráneo. La otra cabeza estaba en llamas, riendo histéricamente y mordiéndole las mejillas. Incluso mi profesor, Tom Morris, tenía un demonio. El de él era un hombre de palitos con flores negras muertas que crecían desde su piel de madera. Una de sus manos estaba enrollada a manera de puño. La otra sujetaba firmemente los genitales de Don Morris. El hombre de palitos presionaba sus dientes y escurría espuma de la boca. Alicia es una niña tan inocente, probablemente aún es virgen. Tampoco podríamos desflorar, podríamos partirla desde la mitad. Una vez que el primer período había terminado, sabía que me tenía que ir de ahí. Me escabullí y escapé por el campo detrás de la escuela. Ansiedad y depresión me siguieron muy de cerca. Me había acostumbrado a ellos, eran mis monstruos. Pero ver a los seres horribles que acechaban a quienes me rodeaban fue demasiado. Me detuve en la pequeña área arbolada justo más allá del campo. Era un gran alivio no tener que ver a nadie. Ninguna persona significaba ningún monstruo. Fui capaz de dar 3 bocanadas de aire antes de que escuchara una rama partirse detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Gerald Anderson. Gerald estaba unos grados por encima de mí. Era conocido como el bravucón más grande de la escuela. Pero a mí nunca me había molestado realmente. Yo era demasiado callado como para atraer mucha atención. Succioné mi aliento, preparándome para la criatura terrorífica que representaría su miedo. Pero Gerald estaba solo. No había ningún monstruo con él. Inclinó su cabeza en mi dirección, retirando un cigarro de su boca. Eres ese chico asiático de 9º grado, ¿verdad?
Sí. Ansiedad revoloteó a mi alrededor, murmurando repetidamente. Depresión se apoyó sobre mi espalda. Gerald dio un paso más cerca. Te ves como que te está tocando un día difícil. No tenía idea de por qué me hablaba. Su voz era monótona, pero me sentía extrañamente consolado por ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía mi dolor. Sí. Se me partió la voz. Ansiedad susurró. Suenas como una marica. Sabes, la vida se pone dura a veces. Casi te hace preguntarte por qué lo hacemos. Parpadeé. Sí, supongo. Es decir, ¿cuál es el punto de vivir si lo único que conseguimos es miseria? Bueno, es lo que tú consigues. En mi caso, no he tenido muchas emociones. Mi terapeuta lo llama trastorno de personalidad antisocial. ¿Puedes creer eso? Soy una persona social. Estoy aquí, hablando contigo. ¿Cierto? No entendía nuestra conversación. Pero ansiedad movió mis labios por mí. Cierto. Ahora Gerald estaba más cerca, a punto de estarme tocando. Deberías suicidarte. Depresión lloró dientes de leche jubilosamente por todo mi pecho. ¿Qué? De todas formas, vivir no tiene sentido. El suicidio es la mejor solución. Les he estado diciendo esto a las personas durante años. Logré que Sam lo hiciera el abril pasado, y te apuesto que ahora está más feliz. Te deberías suicidar, niño. Tú también serás más feliz. Depresión envolvió su piel derretida alrededor de mi cuerpo. Me acarició con su pus sangriento. ¿En realidad crees que eso es lo que debería ser? Sí, lo creo. Ya no sentirás más dolor. Pero, lo que sea, no me importa qué mierda hagas. Gerald me dio la espalda y se fue caminando. Lo observé irse hasta que regresó al edificio de la escuela. Me dirigí a casa. Es aquí en donde estoy ahora. Estoy sentado en el piso del baño, escribiendo esto. Necesito hacerlo antes de que mi familia vuelva a casa. No creo que pueda llevarlo a cabo si ellos están aquí. Depresión ha dejado la llave abierta. La bañera se está llenando. Ansiedad está sosteniendo la hoja de afeitar. Hazlo. Hazlo, me susurra. Depresión está levantando mi brazo a la altura de la hoja. Lo siento, pero ya no puedo vivir con estos monstruos. Ni puedo vivir sabiendo que todos los demás los tienen también. Todos excepto Gerald. Quizá él no necesita un monstruo. Nos vemos. Espero que tú puedas manejar el tuyo mejor de lo que yo lo hice con los míos. Esta no es una de esas historias de juego encantado. En ningún momento me van a escuchar afirmar que algo dentro del juego me habló, reaccionó a mis palabras o me obligó a golpearme repetidamente en la cara. No, esto no se trata de un juego embrujado o un juego que hace algo imposible o incluso algo que no debería tener. No se trata de un problema técnico o de un mensaje satánico oculto y en ningún momento llamé a la sede central de Nintendo solo para que respondieran mis preguntas con susurros o gritos de angustia. Esta historia trata sobre una característica del juego que no creo que nadie más haya desbloqueado. Eso es todo, sin fantasmas. Sin conspiraciones. Solo un secreto que se suponía que todos íbamos a encontrar, pero nunca lo hicimos. Algo que cambia la infancia de toda una generación y la esencia misma de una franquicia multimillonaria, billón de dólares. Se trata de lo que supongo que es un final alternativo no descubierto previamente de Super Mario World para Super Nintendo. En 1996 recibí mi primera computadora como regalo de cumpleaños. Había estado en internet antes, había usado computadoras antes, pero siempre había sido en la escuela o en la casa de un amigo. Este era el mío. Todo mío. Exploré la cruda red prehistórica de la época con gran interés. Descargué todo tipo de pornografía e incluso la imprimí, lo que no tenía ningún sentido. También pirateé medios como un loco. Música, juegos, cualquier cosa. Aquí fue donde descubrí Mario World por primera vez. Nunca había tenido un Super Nintendo cuando era niño, así que todo era nuevo para mí. Había descargado toneladas de juegos junto con el emulador de SNES, pero Mario World era mi favorito. Durante más de una década, la misma ROM de Mario World fue mi pasatiempo para perder el tiempo. Lo jugué una y otra vez, superando el juego cada vez más rápido hasta que comencé a explorar perezosamente los mundos sin ningún propósito en particular. Los códigos de Game Genie ayudaron inmensamente.
Podría apagar el temporizador y volver a vivir un mapa particularmente entretenido durante una hora mientras esperaba una descarga o cualquier cantidad de eventos aburridos. Fue de esta manera que debí ganar y volver a ganar el juego miles y miles de veces. Había consuelo en el comportamiento obsesivo-compulsivo de esta rutina, pero todo eso se hizo añicos cuando vi el Blind Boo. El Blind Boo, como lo llamé, se cernía sobre la salida del nivel embrujado Sunken Ship más adelante en el juego. Lo llamo ciego porque en realidad no tenía ojos visibles. Era como si alguien hubiera hecho un truco perezoso de ROM, pero sabía por años y años de experiencia que este era un juego normal. El Blind Boo simplemente colgó sobre el tubo de salida, bloqueándolo. Le di la espalda, pero no me persiguió. ¿Cómo podría? Ni siquiera me vio. Entonces, noté algo más fuera de lugar. Había una llave y un ojo de la cerradura extraviados sobre la salida. Keys y keyoles como tales son formas de terminar un nivel de manera alternativa y descubrir un área secreta. Aún así, esto no pertenecía allí y lo sabía. Por un momento, consideré el hecho de que en realidad había roto un archivo ROM por uso excesivo. Después de tomar una captura de pantalla específicamente para mostrarles a todos los fanáticos de Mario Bros. Tomé la llave y abrí la puerta, pensando que el juego se bloquearía y tendría que reiniciar. En cambio, abrió una nueva ruta en la pantalla de selección de mapa. Un remolino junto a la ya espeluznante cabeza cueva de Bowser. Presioné la flecha derecha y me moví hacia el desagüe giratorio. Oh, Dios, no. Esto realmente no me pareció extraño, porque si estás familiarizado con el juego Mario World, hay un área llamada Star Road que puedes notar que tiene nombres similares. Solo cosas como tubular y impresionante y todo tipo de palabras y frases tontas. La mayoría de las áreas se llamaban Vanilla Forest 1 y Donut Mountain 3 y todo eso, pero había mapas con nombres extraños como ese. Sin embargo, lo que sí me preocupaba era la expresión de Mario. Sorpresa, choque, miedo. Entré en el mapa. Por extraño que parezca, el remolino en medio de un lago comenzó con la animación estándar de entrada al castillo. Mario se acercó a la puerta de un castillo, miró hacia arriba y luego entró. Me di cuenta de que estaba bajo el agua, sin embargo, debido a las burbujas que salían periódicamente de la boca del sprite y flotaban hasta la parte superior de la pantalla. Dentro del castillo, empezó a parecer cada vez más que estaba experimentando un problema técnico. No había espacio para saltar. No hay espacio para hacer nada más que correr de izquierda a derecha. Debo haber ido a la derecha durante 10 o 20 minutos, solo manteniendo presionado el botón B y corriendo a toda velocidad. Después de un tiempo me encontré con 1 o 2 Blind Boos en la oscuridad de arriba. Luego 3 o 4, luego la pantalla se llenó de ellos. Simplemente se quedaron ahí, sin hacer nada. No me perseguirían si les diera la espalda, como en el anterior Blind Boo. Si hacía algún ruido, como el sonido de salto de Mario, simplemente se terminarían un poco, como si escucharan el sonido de los movimientos de Mario, pero no podían hacer nada al respecto. Entonces algo me hizo detenerme y girar hacia el otro lado. Ahora sabía sin lugar a dudas que este mapa fue diseñado específicamente para joder al jugador. No porque el gigante Bleeding Bill estuviera sangrando profusamente de su rostro, sino porque era inescapable. Literalmente, no había forma de evitar que lo mataran, como puede ver claramente arriba. Es decir, a menos que seas como yo y tengas a mano los trucos de Game Genie. Encendí el código de invencibilidad permanente. Dejé que Bleeding Bill me persiguiera por un tiempo cuando era invencible, solo para ver bien la cosa. Me detuve y lo maté con mi toque invulnerable, solo cuando vi un mensaje que no estaba allí cuando pasé antes. Te odio. Eso me asustó. Pero, por otro lado, era algo interesante porque significaba que este era definitivamente un mapa que se suponía que existía. Aquí había algún tipo de elemento de la trama. Algo sin descubrir. ¿Qué significaba? ¿Quién me odia? Bowser parecía la respuesta obvia. O tal vez solo los fantasmas. Cuando estás en un castillo embrujado que encontraste a través de un barco embrujado, un mensaje de odio de aspecto sangriento no es tan increíble. Lo volví a ver mientras me acercaba a unos Giant Boos. Estaba agradecido de que los Blind Boos terminaran en este punto, porque cuanto más los veía estremecerse, más inquieto me sentía, casi empático con ellos, etc. El agradecimiento terminó cuando le di la espalda a los Giant Boos y esto sucedió. Boos gigantes con caras que no había visto antes. Siempre parecían enojados por ser despertados, enojados porque estabas invadiendo sus casas embrujadas en Mario World Island. Esto era diferente, y se veían alegres. Demente.
Podía ver directamente sus gargantas, lo que parecía extraño dada la falta de detalle que normalmente mostraban sus bocas. Y sí, por supuesto que voy a abordar ese mensaje que viste en la imagen. ¿Por qué no morirás? No sé por qué. ¿Se supone que debo hacerlo? ¿Quién pregunta? Dejé que los Giant Boos me tocaran y murieron como los Bleeding Bills, de los cuales me había encontrado con dos. A pesar de cualquier intento de asustar al jugador, sabía que ser invencible significaba invencible sin importar lo que me arrojaran. Después de un rato de correr por este extraño corredor claustrofóbico sin más acontecimientos, llegué a una habitación con una tubería de salida. Tomando la tubería hacia abajo, salí por el otro extremo y caí en una habitación llena de agua. El agua tenía sentido, siendo un castillo hundido debajo de un remolino y todo. Fui recompensado por mis problemas con un bloque de signos de interrogación que me lanzó un hongo. Fácilmente podría haber hecho esto con un código de trucos, pero la idea se me había escapado mientras me enfrentaba a todas estas vistas nuevas y extrañas. Las primeras criaturas que encontré en la parte submarina del castillo donde Tuoms. A menos que hayas estado viviendo debajo de una roca desde mediados de los años 80, sabes que los Tuoms son criaturas cuadradas con forma de piedra que cuelgan del techo y caen cada vez que te acercas. Intentan aplastarte, esencialmente. Bueno, estos Tuoms, alineados en una fila apretada, cayeron repetidamente y al azar sin un disparador real ni ningún sentido de lógica. Simplemente esperarían o abandonarían cuando pareciera que les apetecía. También parecía que estos Tuoms habían sido Tuoms muy exitosos. Más sangre caricaturesca. Esto se estaba volviendo bastante inusual para la franquicia de Mario Bros. En la que no recordaba haber visto sangre en absoluto. Ahora lo había visto usado 3 veces. Los Bloody Bills, los mensajes y estos Tuoms perpetuamente aplastantes y trituradores que convertían a sus víctimas, ¿quiénes? En pulpa, para siempre. En los efectos obstaculizadores del agua, caminé lentamente debajo de estas cosas, asegurándome de que cada una me tocara y muera. Había casi 30 de ellos en una fila. Verlos aplastarse sin pensar una y otra vez me hizo odiarlos con una intensidad inquietante. Lo raro es que la sangre hizo que Mario se deslizara como si estuviera en un nivel de hielo. Después de atravesar ese guantelete de depravación, nadé hacia un área más abierta que estaba llena de púas en el suelo y el techo. Era difícil nadar de esta manera sin tocar los picos, pero como todavía era invencible, no pensé mucho en eso. Los evitaba más por diversión que por cualquier sentido de que me dañaran. Sin embargo, dejó de ser divertido muy rápido. Ahora sabía algo de lo que estaba pasando. El desastre sangriento que los Tuoms estaban salpicando sin cesar. Eran otros Marios. Marios anteriores que habían intentado atravesar este nivel y fallaron. Tenía que admitir que era un toque excelente, aunque fuera un poco macabro. Quienquiera que haya diseñado el mapa en realidad rompió la cuarta pared y te mostró los abortos hinchados e inmóviles del tratamiento descuidado del propio jugador de la diminuta vida de Mario. Los cuerpos solo flotaban hacia arriba y hacia abajo un poco, como para mostrar los efectos de una corriente de luz. Fue genial, y no podía creer que podría ser la primera y única persona en ver esto. Jugué con la idea de tomar más de la captura de pantalla que les acabo de presentar, básicamente para que todos los que lean esto puedan disfrutar el mapa secreto tanto como yo, especialmente este pequeño toque extraño. Pero, sin nadar, sin patear ni moverme de ninguna manera, los de Marios comenzaron a venir hacia mí como torpedos. Sus rostros permanecieron inexpresivos, azules y muertos, pero se movían a una velocidad asombrosa. Colocaron en ángulo, colocaron y trabajaron en todo tipo de trayectorias únicas que casi no me dejaban a dónde moverme. Continuaron acercándose a mí y pululando y retrocediendo para intentarlo de nuevo, Simplemente no me atreví a dejar que me tocaran. Me moví con más velocidad y habilidad de la que jamás había ejercido, tratando frenéticamente de mantener a Mario libre de las víctimas ahogadas que parecían decididas a lanzarse directamente hacia él. Cuando finalmente llegué al tubo de salida púrpura que ves arriba, tenía que haber 10 de esas cosas justo detrás, lanzándome, girando y persiguiéndome. Entré en la tubería lo más rápido que pude, agradecida de que funcionara correctamente y sacara a Mario de esa situación en un santiamén. El corredor que siguió estaba vacío, afortunadamente. Era solo una especie de pasillo submarino azul sin nada que evitar o matar. Era aburrido y predecible como lo había sido el juego todos estos años, lo que me devolvió una sensación de seguridad. Al final del pasillo llegué al par de puertas estándar por las que entrarías para enfrentarte a un jefe final. Junto a la puerta, un hongo potenciador. Yo no toqué esa mierda. Pasar por la puerta fue como era de esperar.
Ocurrió el típico cambio de vistas del mapa, y Mario estaba parado en el omnipresente puente sobre lava hirviendo. ¿O había sido sangre todo el tiempo? Sin embargo, cuando Mario salió al puente, no había una criatura jefe. En cambio, Mario inmediatamente miró hacia un lado y se congeló. Ya no podía controlarlo. Él solo se quedó allí. Mario pareció recuperar la compostura y miró de un lado a otro lentamente, inspeccionando la habitación. Todavía no había jefe, y todavía no podía controlarlo, así que dejé de intentarlo y solo observé. Esto siguió, y siguió, por lo que pareció una eternidad. No pasó nada. Luego, una cara familiar entró por la derecha. Vestido de verde, alto y enojado. Fue Luigi. Mario retrocedió horrorizado. Es difícil decir eso sin pensar en lo loco que suena, pero Mario realmente retrocedió con una especie de terror que no era característico de una mascota tan alegre y despreocupada como él. Entonces, Luigi habló. Ahora todo estaba conectado. Los mensajes garabateados en las paredes, te odio. ¿Y por qué no morirás? Luigi, siempre ha sido el segundo plátano de Mario, el jugador 2, el que no consigue a la princesa en estos primeros juegos. No importa cuán idéntico sea a Mario en habilidades, habilidad, tenacidad y valentía, al final del día el juego es Super Mario Bros. Y él es simplemente el hermano. ¿Cómo debe haber odiado a Mario? ¿Quién de nosotros no lo haría? Piénsalo. Pase lo que pase, Mario siempre vuelve. No importa cuántos cadáveres deje esparcidos por el campo de batalla, siempre está allí una vez más para saltar, animar y recibir toda la adoración. ¿Y Bowser no había trabajado solo? No sabía lo que eso significaba al principio, en todo caso, pero de nuevo solo tienes que pensarlo bien. ¿Cómo exactamente Bowser logra secuestrar a la princesa? Desde el primer día, desde el Mario Bros. Original en adelante, siempre había sido un trabajo interno. Todavía incapaz de controlar al personaje, vi a Mario simplemente encogerse de miedo mientras Luigi saltaba en el aire, tan alto como podía en Mario 2, el hijo bastardo de la franquicia. Saltó sobre el patético y llorón Mario una vez más, y otra vez, no pude evitarlo. Cuando terminó, parecía mirar el cuerpo inerte de Mario con una rabia abrumadora. Entonces el puente comenzó a desaparecer. Pronto, Mario estaría muerto. Mientras miraba, tuve un pensamiento irracional. ¿Sería permanente? En un instante, cuando Luigi se giró para adoptar una postura de victoria como si hubiera superado el nivel, Mario se puso de pie torpemente y lo tomó por sorpresa. El miedo, la tristeza y la confusión habían dado paso a la ira, y Mario dominó a su hermano con poco esfuerzo. Hasta el día de hoy, sigo atormentado por el resultado final de su furiosa represalia. Ahí estaba el título del mapa. Nada de esto fue un error, nada de eso fue un error. No era un desarrollador vengándose de Nintendo y no era un fantasma acechando un carrito de Nintendo. Era una parte planificada y decidida del mito de Mario Bros. Si superas el mismo nivel X cantidad de veces, se abre una parte secreta del mundo y te enteras de que, gracias a Mario Bros. A través de Mario Land, Luigi había estado trabajando en tu contra en secreto y, de hecho, estaba facilitando el secuestro y el abuso repetidos de la princesa. ¿Pero por qué? ¿Dinero? ¿Fuerza? No, estaba todo ahí. Porque no podía soportar no ser el centro de atención. No siendo el mismo Mario. Después de que Luigi murió, bueno y realmente murió, Mario simplemente se sentó en el borde del puente y lloró. Me vi obligado a ver esto durante minutos antes de que la pantalla se volviera negra. Jugué el resto del juego para ver si algo cambiaba. No sucedió nada más extraño, como era de esperar, ya que se suponía que todo este calvario era parte de la historia completa real. No pude acceder a la bañera de hidromasaje de nuevo. Había visto los eventos una vez, y aparentemente eso era todo lo que se me permitía. Volvió al juego como siempre. El mismo juego exacto que había jugado desde los años 90, y probablemente continuaría jugando por el resto de mis días. Bueno, era lo mismo excepto por la imagen final. La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella.
Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando, y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un bulletin board system en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smiley.jpg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smiley.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smiley.jpg. Lo que obtuvo mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en /x/, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smiley.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quien le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smiley.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smiley.jpg ni de Smiley.dog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello.jpg y 2girlsunku, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smiley.jpg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smiley.jpg apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smiley.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase "sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smiley.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme.
Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smile.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente, y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smile.doc todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice, riégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smile.doc se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smile.doc invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L, pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile.doc estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo, alguien que seguiría las órdenes de Smile.doc sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary E. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado.
mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente. El disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary recibí otro mensaje. Hola, encontré tu email en internet. Tu profile decía que tú estabas interesado en Smiledog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envié una copia. Riégalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, smile.jpg. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía smile.jpg. Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smile.dog y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre smile.jpg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales.
La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: "Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen". Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado.
El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: Casi tan libre. «14 de julio de 2003 es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han construido en torno a esta. El intenso secretismo que rodea a la base y el hecho de que su objetivo principal es indeterminado han contribuido a suscitarlas. Así, se ha especulado con contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos.
El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51, es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada. Sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos períodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia.
Todo había oficialmente fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidió 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos.